Hola, soy Max Lobos y estas son mis 10 razones para votar en contra del proyecto de constitución emanado del Consejo Constitucional en este segundo proceso. En resumen, voto en contra porque esta propuesta de nueva constitución cambia radicalmente nuestras bases de la institucionalidad y nuestro modelo de desarrollo económico. Razón número 1, artículo 1.3, nos convierte desde un Estado de carácter subsidiario a un Estado social y democrático de derecho. Eso significa que el Estado de Chile adopta oficialmente uno de los 3 modelos posibles de desarrollo y de estado de bienestar, a saber, el Estado liberal, el Estado conservador y el Estado socialdemócrata. Se está instaurando constitucionalmente un Estado social y democrático de derecho que, por supuesto, lo vamos a tener que financiar todos y cada uno de los chilenos que trabajamos con más impuestos y más crecimiento del Estado. Porque, además de lo anterior, señala que el Estado va a promover el desarrollo progresivo de los llamados o supuestos llamados derechos sociales, entendiendo entonces que existen una categoría de derechos llamados sociales, que la gente tendría solamente por el hecho de existir. Entre ellos, el derecho a la vivienda, el derecho a una pensión, el derecho a la educación y otros derechos más, sin discriminación entre si somos chilenos o somos extranjeros, como veremos a continuación. Promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, dice el artículo, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, como si esa sola frase fuese de la noche a la mañana a convertir a nuestro corrupto Estado de Chile en un Estado responsable, en un Estado probo. Segunda razón, nunca en la historia de la civilización una constitución ha sido capaz de erradicar la corrupción con frasecitas. Solo una ley de cárcel efectiva lo logró en países como Singapur, como Letonia, como Japón o como Finlandia. Los políticos corruptos le temen a la cárcel. En Chile esto no va a ocurrir mientras los políticos no sufran las consecuencias de sus robos. Solo la ley de cárcel efectiva a los políticos corruptos ha sido capaz de eliminar esta realidad y este flagelo de los países. No las frasecitas como responsabilidad fiscal o como el principio de probidad administrativa de nuestra actual Constitución, que también, en ese sentido, lamentablemente, ha sido letra muerta. Razón número 3. El Estado ahora va a tener que promover condiciones de solidaridad. Pasamos de ser personas solidarias como un acto íntimo, interno del alma humana, a que el Estado va a promover estas condiciones de solidaridad, porque no se atreve a decir condiciones colectivistas. Y además se le da el mandato para remover obstáculos, esto es muy grave, remover obstáculos que lo impidan. Pero, ¿quién define qué es un obstáculo? ¿Quién define cuáles son esos obstáculos? Los políticos. Los políticos, a través de leyes ahora llamadas institucionales, van a declarar cuáles son esos obstáculos y, por lo tanto, a partir de este mandato a que seamos todos solidarios, el Estado va a implementar medidas para remover. Incluso la palabra suena bastante violenta. El Estado va a remover aquello que los políticos consideran como obstáculo. Razón número 4. Dice el artículo 2,2 que la ley asegurará el acceso equilibrado. Vaya a saber usted qué cree la clase política por equilibrado, de hombres y mujeres a candidaturas de cargos de elección popular. Esto va a significar la paridad de salida, que nosotros en este sector político no vamos a avalar jamás,
porque creemos en la igualdad ante la ley. Y ya bien sabe usted que existe una norma transitoria que instaura la paridad de salida por 2 ciclos electorales, tal cual como fue provisorio el impuesto específico a los combustibles. Cuando llegue el momento, la izquierda va a decir: vamos a sacar a la pizarra a la derecha, vamos a ver si la derecha está en contra de las mujeres. Este artículo es inaceptable porque destruye el principio de igualdad ante la ley y lo reemplaza por el principio de igualdad sustantiva, pero va más allá que solamente la realidad electoral al decir que habrán condiciones de igualdad. La ley asegurará condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. Olvídese entonces que un dueño de una empresa que tiene derecho de propiedad sobre esa empresa pueda definir libremente quién es el que llega a un directorio, por ejemplo. Porque ahora, con este tipo de constituciones, podrán haber leyes que obliguen a los directores de empresas, a los dueños de las empresas, a tener 50 y 50% de participación según el sexo que usted tenga. Razón número 5. El artículo 5º, inciso primero, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas. Hay una nueva entidad reconocida en nuestro ordenamiento jurídico si es que esta Constitución se aprueba, porque antes, en este momento, no existe un reconocimiento de pueblos, y este es el concepto clave: pueblos y no etnias. Nosotros creemos que existen etnias y que se merecen todo el reconocimiento, pero los efectos jurídicos de reconocerlos como pueblos son muy graves. Pasamos de una plurinacionalidad a un modelo de pluripueblos. Ya no hay plurinaciones, pero sí hay pluripueblos. ¿Y quiénes van a definir cuáles son esos pluripueblos? Los políticos en una posterior ley. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, vale decir, ciertas personas por pertenecer a ciertos pueblos van a tener derechos que el resto de los chilenos no tienen. ¿Quién va a definir cuáles son esos derechos colectivos? Las leyes posteriores que los políticos van a presentar al Parlamento y van a promulgar, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, es decir, los derechos colectivos que están contenidos en el convenio 169 de la OIT. El inciso segundo del artículo 6 dice: el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural. Nosotros creemos en la multiculturalidad, no en la interculturalidad. Los efectos jurídicos entre una palabra y otra son nefastos, en condiciones de igualdad y respeto recíproco. Y ahora viene una garantía. En el ejercicio de las funciones públicas, es decir, en los cargos públicos, se debe garantizar el reconocimiento de estos pueblos indígenas. Vale decir, cargos asegurados por el hecho de usted pertenecer a un pueblo. Inaceptable. Razón número 6, artículo 212. El artículo 212, de forma oficial, haría que el Estado de Chile sea el primero en el mundo en reconocer el fraude del calentamiento global de causa humana, y además de reconocer este fraude avalado por el IPCC de la ONU, le dice al Estado que implementará, estamos hablando de un mandato, el Estado implementará medidas de mitigación. ¿Qué es lo que se mitiga? Se mitiga aquello que se considera grave, aquello que se considera oportuno de mitigar. Mitigación y adaptación a esta realidad del cambio climático. Y ahí viene entonces ahora la suavización del tema, de manera oportuna, racional y justa. Recordemos que para el gobierno lo oportuno, racional y justo era el gas a precio justo o la expropiación a precio justo. Ante los efectos del cambio climático. ¿Qué se entiende por cambio climático? ¿Qué entiende el constituyente por cambio climático? Tenemos que remitirnos a la historia fidedigna, a los debates, qué se habló en las actas,
Claramente el concepto de cambio climático no es el que los socios republicanos están hablando, de que cambian las nubecitas de lugar, o que un año está más frío que el otro, o que una semana llueve más que la otra. No, no es ese cambio climático. Este constituyente adscribe a la tesis del cambio climático de causa humana, que es absolutamente controvertido por miles y miles de científicos a nivel mundial, más allá de simplemente los estudios del IPCC de la ONU. Además de lo anterior, perdemos autonomía porque se señala que el Estado promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos, es decir, nos estamos ligando a cooperar internacionalmente para la consecución de estos objetivos de mitigar y de adaptarse al cambio climático de causa humana. Inaceptable. Siguiente razón por la cual voto en contra es la razón número 7. El Estado debe adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Mire, esto sin importar si son chilenos o extranjeros. Salud gratis, asegurada. Vivienda asegurada. Agua asegurada. Saneamiento asegurado. Seguridad social asegurado. Educación asegurado. De aquí lo único sensato es el agua y el saneamiento. Pero las personas que somos personas que defendemos las ideas de la libertad, consideramos que no existen tales derechos sociales porque alguien los tiene que pagar. Alguien tiene que meterse la mano al bolsillo para pagarle estas cosas a otras personas, que no son sus parientes, que no son sus seres queridos, son desconocidos. Y aquí entonces nosotros podemos ver que esta Constitución adscribe a una visión colectivista de la sociedad, donde usted es responsable del resto hasta el punto de que le van a meter la mano al bolsillo para tener que financiar todos estos derechos que se entienden como sociales. A, el desarrollo progresivo para lograr esta efectividad de estos derechos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección, vale decir, de calidad, la no discriminación o diferenciación arbitraria, ya aquí estamos viendo que todo esto le va a tocar a los extranjeros, la remoción de obstáculos, y esto es lo más violento de todo, que el Estado se le da el poder para remover los obstáculos, lo mismo que está en el artículo 1.6, para asegurar la satisfacción de estos derechos, que se entienden sociales, que nosotros creemos que no, y finalmente el empleo del máximo de recursos disponibles. Es decir, chipe libre, billetera fiscal al máximo para asegurar estos derechos sociales. Con responsabilidad fiscal, permítanme la expresión, las pinzas. F, la satisfacción a través de instituciones estatales y privadas según corresponda, vale decir, una ley va a determinar cuáles de estas prestaciones sociales las podrán asegurar o proveer instituciones privadas o públicas. Razón número 8, el artículo 69 que le da un poder ilimitado a los partidos políticos, inaceptable, porque dice el punto 10, cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Es decir, se acaba la libertad de conciencia de los parlamentarios. Se acaba la libertad de conciencia porque ahora se entiende que como le dieron un cupo, usted pertenece al partido político. Usted y su conciencia pertenecen al partido político y si usted renuncia por un tema de principios, si usted renuncia por un tema de libertad de conciencia, usted será removido del cargo de diputado, de senador, usted cesará en sus funciones. Y además, en otro inciso, se establece que el partido político a dedo podrá definir cuál es su reemplazo y no el compañero de lista más votado, que debería ser la regla sensata y de sentido común. Más poder para los políticos, inaceptable. Razón número 9, la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Una ley simple? ¿Una ley de supramayoría? No, dice la ley. Y donde no distingue el legislador, no debe el hombre distinguir, por lo tanto se entenderá que es una ley de carácter simple.
Además, sus derechos constitucionales podrán estar limitados a aquellas medidas que sean razonables o justificadas en una sociedad democrática. Es decir, situaciones como las del pase de movilidad, en este caso, van a ser mucho más fáciles de ser implementadas. Razón número 10. Tratándose de las prestaciones sociales vinculadas al ejercicio de la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento, la seguridad social y la educación, se le da el recurso de protección a los ciudadanos para que recurran a los tribunales, específicamente a la Corte de Apelaciones, para que presente usted un recurso de protección. Esto va a significar una avalancha de recursos de protección de personas chilenas, de personas extranjeras pidiendo una pensión, pidiendo una vivienda, pidiendo prestaciones de salud. Y esto, evidentemente, que nos va a llevar a un caos absoluto en materia de tribunales. Por todas estas razones, estimados amigos, yo voto en contra el 17 de diciembre y llamo a todas las personas a hacer lo mismo. Muchas gracias.